Buenos días, queridos niños. Tengan ustedes este día, 10 de julio. Bienvenidos nuevamente a nuestras clases virtuales del día de hoy, viernes. El día de hoy, viernes, nos toca el área de comunicación integral. ¿Qué vamos a trabajar en el área de comunicación? Vamos a hablar de la narración. ¿Cómo es la narración? Vamos a ver primero la teoría y luego vamos a hacer un ejercicio práctico para que tú te des cuenta que es la narración y vamos a conocer también sus elementos. ¿Qué elementos intervienen en la narración? Tienes que ir ya aprendiendo a reconocer dentro de una narración. En una narración puede ser de un cuento, de una fábula, una leyenda o cualquier otro tipo de texto. Entonces, sacamos nuestro cuadernito de comunicación y empezamos a trabajar. También te voy a enviar la práctica que requieras, no te preocupes. Entonces, como siempre te he dicho, coloca correctamente el título con mayúscula y subráyalo. Por ejemplo, la palabra narración, una palabra aguda porque termina en N y lleva acento por la mayor fuerza de voz, ción, ¿no es cierto? Palabra aguda. Muy bien, luego que has colocado tu título, subráyalo. Y vamos a empezar a hablar de la narración. Punto aparte con mayúscula. La narración es un relato oral o escrito de sucesos reales o imaginarios. Nos paramos un ratito ahí para poder escribir. Relato, puede ser que nos cuenten una narración oralmente, ¿no? O de repente nosotros leemos un escrito de una obra o de un cuentito, una fábula, una narración. Entonces, y estos relatos pueden ser reales, que han sido reales, lo hemos podido vivenciar, o imaginarios creados por la imaginación del autor que escribe, ¿no es cierto? Muy bien, continuamos. Que le suceden a unos personajes. Estos personajes que pueden ser personas o animalitos, ¿no? Que siempre los encontramos. Y se desarrolla en un lugar y tiempo determinados. El lugar donde se han hecho los acontecimientos, en un bosque, en una casa, en el colegio, en un parque, yo qué sé, ¿no? Y el tiempo, puede ser en qué tiempo, en tiempo pasado o presente. Muy bien, punto seguido. Una narración puede ser, como les he dicho, una fábula, un cuento, una leyenda, una novela, etcétera, ¿verdad? Muy bien, eso es la narración, hacer el relato oral o escrito de hechos reales o imaginarios. Vamos a ver su estructura interna de la narración. Dice que la estructura interna tiene 3 pasos. Tiene uno que es el inicio. ¿Cómo inicia la lectura? Le llamamos inicio. El nudo, ¿cuál es el problema que encontramos, no? Dentro de la narración, o el que puede ser dentro de la fábula o el cuento, ¿no es cierto? ¿Y cómo termina la lectura? El desenlace. Entonces, ¿cuál es su estructura interna? Tiene un inicio, la narración tiene un inicio, tiene un nudo, que es el problema de la narración, o lo más importante, y el desenlace, ¿cómo termina la lectura o cómo termina la narración? Pero dentro de la narración también encontramos elementos. Entonces vamos a escribir como subtítulo elementos de la narración. Dice, punto aparte, el narrador o persona que cuenta la historia puede ser narrada en primera o tercera persona. Recuerda, primera persona yo, tercera persona él o ella. ¿Te acuerdas, verdad? Primera persona, ¿no? Si hablamos en plural, nosotros, y en tercera persona, ellas o ellos. Entonces, dice que siempre cuando narra una historia, una persona, esta puede ser en primera o en tercera persona. Vamos a ver algunos ejemplitos para que quede claro. Por ejemplo, una tarde mientras caminaba por el bosque, ellas caminaban por el bosque, está en tercera persona, ¿no es cierto? Estamos hablando de ellas, como te expliqué anteriormente, ¿no? Luego, yo caminé por el bosque. ¿Me está hablando de quién? De la primera persona. Yo caminé por el bosque en primera persona. Entonces recordemos, el narrador siempre va a contar la historia en primera o en tercera persona. Muy bien, continuemos. Los personajes pueden ser principales y secundarios. Principales son los que tienen, no son los protagonistas de la historia, y secundarios son los que acompañan a los personajes principales. Luego tenemos la idea principal. ¿Cuál es la idea principal del texto? Bueno, ¿se acuerdan cuando empezamos a sacar las ideas principales de cada párrafo? Entonces podemos sacar la idea principal del texto completo. Luego, la acción o serie de hechos cómo se van sucediendo los hechos, primero, después, al final y por último, ¿no? Cómo termina. Y por último, el espacio y el tiempo en que ocurren los acontecimientos. Te vuelvo a repetir, espacio, el lugar donde se desarrollan los acontecimientos. El tiempo puede ser en pasado o presente cuando ocurrieron los acontecimientos. Muy bien, como ya hemos visto la teoría, ahora vamos a irnos a un ejemplo, vamos a un análisis de una lectura. Muy bien,
Acá les he puesto el texto. Se llama, y su título es Las dos gatitas y el oso. Voy a leer con mucha atención, tú también debes leerlo e ir practicando tu lectura porque es importante. Y dice así: Sol y Luna, dos gatitas jóvenes, eran grandes amigas. Al llegar las vacaciones, salieron al campo a pasear. Una tarde, mientras caminaban por el bosque, un oso apareció ante ellas. Lula se trepó a la rama más alta de un árbol, pero Sol no pudo subir. Pensó que quizá, haciéndose la muerta, podría salvarse. Así llegó el oso, la olió durante algún tiempo y al fin dijo en voz baja: «Esta gata está muerta», y se alejó rápido. Entonces Lula bajó de la rama y se acercó a su compañera. «No sabes cuánto me alegra que estés viva. Por cierto, me pareció que el oso te decía algo en secreto. ¿Puedo saberlo?». Sol, que estaba dolida por el abandono de su compañera, le dijo: «Pues sí, me dio un gran consejo. Me dijo, no es buena amiga la que te deja sola ante el peligro». Muy bien, entonces ya hemos leído nuestro texto. Te aconsejo que tú también lo hagas y si no lo has entendido en la primera, puedes hacer una segunda lectura. Muy bien. Ahora vamos a responder las preguntas del texto leído, porque vamos a hacer una ¿de qué trata la fábula? ¿De qué trata? Trata de dos gatitas se salvaron de un oso, ¿no? Se trata de cómo dos gatitas se salvaron de un oso. ¿Quiénes son los personajes de la fábula? Las dos gatitas y el oso. ¿Cuáles son los principales aquí? Las dos gatitas, y el oso viene a ser el personaje secundario que acompaña a las principales, ¿no es cierto? ¿Dónde sucedieron los hechos? ¿Dónde fue? En el bosque. En el texto, ¿los hechos son reales o imaginarios? Imaginarios. ¿En qué persona está relatando la fábula? Acuérdate que solo puede el relator hacerlo en primera o en tercera persona. ¿En qué persona está haciendo? En tercera persona. Entonces hemos hecho un análisis de la narración, hemos reconocido sus elementos. ¿Cuál sería el inicio de esta fábula? Vamos a hacer de acuerdo a los elementos. Sería Sol y Luna, dos gatitas, eran grandes amigas. Eso sería el inicio. ¿Y cuál fue el nudo? ¿Cuál es el nudo? ¿Qué? ¿Fueron qué? Sorprendidas por un oso, ¿no? Que quería comérselas. Entonces, ¿y cuál sería el desenlace? Que se fueron, pues, las gatitas, aprendió una que no es buena amiga la que deja solo ante el peligro, ¿no? O sea que no había confianza en la amistad que tenían una con la otra. Muy bien, queridos niños. Eso es en cuanto al trabajo del día de hoy. Les estoy dejando las indicaciones del día de hoy. Imprime la ficha que te estoy enviando. Al igual que el texto de las dos gatitas y el oso, también te estoy enviando para que lo pegues en tu cuaderno. Y te estoy mandando otro texto que se llama La falsa apariencia, para que realices tu trabajo. Lo vas a leer, lo vas a analizar y luego me vas a completar el cuadro que te he mandado. Luego vas a reconocer cuál es el inicio, cuál es el nudo y el desenlace de esa historia. Luego que culmines tu trabajo, querido niño, tómale una foto y envíamelo. Cualquier consulta me puedes llamarme o escribirme. Eso es todo por el día de hoy en el área de comunicación. Nos vemos más tardecito para hacer nuestro trabajo en el área de ciencia y tecnología.